Saludos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 10 de diciembre. Escuchamos en el Evangelio de Mateo el capítulo 11, los versículos 11 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. El ministerio o el personaje de Juan el Bautista es tan importante en esta época de Adviento por ser una época de preparación precisamente, y ese es el trabajo de Juan el Bautista, preparar el camino de Jesús. De alguna manera Juan encarna aquello de lo que el profeta Isaías habló. Recuerden el evangelio del domingo pasado: una voz clama en el desierto, preparen un camino al Señor. Y después el evangelio de Marcos repite esas mismas palabras cuando introduce a Juan el Bautista dentro de la historia. Entonces Juan el Bautista como que encarna ese mensaje, esa proclamación del profeta Isaías. Pero también, y está relacionado con lo último que dice Jesús aquí, él es Elías, el que ha de venir, es una referencia al profeta Miqueas, quien en el capítulo 3, al final del libro, dice que antes de que llegue el Mesías, vendrá Elías. Entonces Juan el Bautista es como el retorno del profeta Elías, que viene también a preparar el camino del Mesías, el camino del Señor. Así es como lo presentan todos los evangelios. De hecho, en los 4 evangelios se habla de Juan el Bautista, el precursor, el que habría de venir antes para preparar el camino. Aparentemente había una confrontación entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista, pero los evangelios tratan de resolver esta confrontación diciendo: Juan el Bautista no es el Mesías, él es simplemente el servidor del Mesías, el que no es ni siquiera digno de desatarle las correas a las sandalias de Jesús, etc. Pero también Juan ha sido llamado la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la bisagra entre estos dos testamentos, porque hasta los días del profeta Juan se predicó el reino de los cielos, y Juan predica también ya la llegada, la presencia, digámoslo así, concreta de Jesús como el principio del tiempo mesiánico. Entonces Juan es la bisagra. Pero hay algo muy interesante en este evangelio que quiero resaltar, y es esa expresión de Jesús que no me gusta mucho la traducción de esta versión que yo leo, pero es la versión litúrgica. Hay otras posibles traducciones. Es esta expresión: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan. O la versión que yo leo: el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Miren, aquí nos perdemos un poco en la traducción del griego. La palabra para violencia o para esfuerzo en griego es la palabra biazo o biazetai, que está conjugado en una forma del verbo, en una forma del griego que nosotros no tenemos en nuestro lenguaje, etcétera, etcétera. Y que puede tener distintos significados. La palabra biazo puede significar imponer por la violencia, forzar una forma de hacer las cosas, o suplantar por medio de la violencia, o empujar algo para que suceda, ¿sí? O inclusive imponer por medio de la violencia. Entonces, en esta expresión de Jesús, que de hecho ninguno de los traductores se ha puesto de acuerdo cuál es la más indicada, hay muchas diferentes traducciones, es un pasaje oscuro, difícil de traducir, pero tratamos de encontrar cuál es la que más se ajusta al contexto que estamos leyendo en este pasaje, hablando de Juan el Bautista y de la llegada del reino de Dios, etcétera, etcétera, y de la misma historia de Juan el Bautista, que fue una historia de violencia que él tuvo que sufrir también en su vida. Entonces hay 3 significados, y aquí estoy siguiendo los comentarios de la Biblia, de la Nueva Biblia Internacional, Nueva Versión Internacional. Estos comentarios me parecen muy adecuados. Propone 3 significados o 3 formas de entender esta expresión: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo reclaman,
lo conquistan. La primera es una razón histórica, y es esta mentalidad judía de pensar que el reino de los cielos iba a sacar violentamente a los invasores, el Imperio Romano, que iba a voltear, digámoslo así, la torta de la historia, y los romanos iban a ser expulsados cuando llegara el Mesías y empezaría este periodo del nuevo reinado de David, etcétera, etcétera. Esa es una forma que podría ser entendida esta expresión: el reino de los cielos sufre violencia. No me gusta mucho, pero ahí está. Otra forma de interpretarla es hablando de la fuerza que puso Juan Bautista en su predicación y ese impulso que su predicación alcanzó a tantas personas y que hizo que tantas personas siguieran después a Jesucristo y encontraran como este deseo interior de vivir esta experiencia del reino de Dios. Entonces, cuando se habla de la violencia, se está refiriendo a la fuerza en la predicación de Juan el Bautista. Y un tercer significado podría ser precisamente la comprensión de que el reino de los cielos necesita de una resistencia, de una fuerza interior, de una determinación, de un coraje tan grande como que de una violencia interior para ser conquistado por todas las dificultades, las oposiciones y los retos que los discípulos de Jesús encuentran todos los días. Y de esto Juan Bautista es un gran ejemplo, porque su predicación no solamente tuvo fuerza, sino que él se enfrentó a la violencia de los poderosos. Pues recordemos el final de la vida de Juan el Bautista, decapitado por el rey Herodes. Muy bien. Aparte de la razón histórica, yo creo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida este biazo o biazeta y esta violencia del reino de los cielos en estas dos formas. Primero, la fuerza de la predicación. Solamente recuerde usted tal vez una predicación que escuchó alguna vez y que despertó en usted este deseo, esta urgencia de dejarlo todo y de empezar su vida desde cero, de cambiar o de transformar algo. Esa fuerza por la predicación del mensaje del evangelio que lo hizo a usted desear seguir a Jesús de una manera más contundente, de hacerse un discípulo de Jesús y de seguir con determinación el camino del evangelio. Eso, o en el otro sentido, tal vez usted ha experimentado en su vida precisamente estas luchas interiores, estas batallas interiores por seguir lo que su conciencia le dice que debe hacer, y tal vez unas inclinaciones o unos gustos o unos vicios lo llevan a usted por otro camino. Entonces esta confrontación interior nos habla también de ese biazeta y esa violencia del reino de los cielos que nos lleva también a experimentar la fuerza que tiene ese reino dentro de nosotros y que nos impulsa a hacer lo correcto. Los valientes lo conquistan, o los violentos en ese sentido, no los violentos porque atacan a los otros, sino porque experimentan la fuerza y el poder del evangelio dentro de sí. ¿Ha experimentado usted algo parecido? Vamos a leer nuevamente este evangelio. Hay una canción que cantamos en la Renovación Carismática muy alegre y que, pensándolo bien, es una canción muy fuerte, con una letra muy fuerte. Yo no sé si usted sí la conoce, ya los que la conocen creo que saben a qué me refiero. Le ha prestado atención a la letra. Dice: valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Fuerte. ¿Le ha prestado usted atención a la letra de esa canción cuando la canta? No me importa el camino de la muerte. ¿De verdad no nos importa el camino de la muerte? Ojalá que no,
porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes o los violentos. Biazo, biazetai. Ya aprendimos una nueva palabra en griego. El propósito del ministerio de Juan el Bautista es preparar el camino del Señor. El propósito del Adviento es preparar nuestro corazón para la llegada del reino. Un reino que se impone en nosotros por su fuerza y que nos hace experimentar también una violencia interior. Preparémonos entonces y dejemos que el Espíritu nos siga conduciendo en este camino del Adviento. Un cafecito y que la bendición del Señor nos acompañe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Salud, chao, chao.